Bueno, venga, pues vamos a hacer otro problema. En este caso también es de la UCA, de la Universidad de Cádiz, del grado de diseño industrial. Y el problema dice así: en un terreno horizontal se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo cuadrado. Esto debe ser un error, y además seguramente será error mío, porque la velocidad nunca puede ser metros segundo cuadrado, debe ser metros por segundo, con lo cual vamos a cambiarlo. Ahora después lo cambiaré también en el original. El viento le produce una aceleración constante igual a 9 a g quintos, perdón, siendo g 10 metros por segundo cuadrado. Ahora sí es segundo cuadrado la aceleración. Hay que calcular las ecuaciones vectoriales horarias, es decir, la ecuación vectorial horaria de la posición, vector posición, vector velocidad y vector aceleración. La ecuación de la trayectoria. Es decir, prácticamente los dos primeros apartados nos piden todas las magnitudes que describen el movimiento, y luego distancia entre el punto de lanzamiento y el impacto horizontal, es decir, lo que se llama el alcance, la altura máxima alcanzada por el proyectil y el ángulo que forma con el vector, con la horizontal, perdón, el vector velocidad en el punto de impacto. Bien, analizando el tipo de movimiento que tenemos, bueno, pues tenemos un tiro parabólico, pero un tiro parabólico real, es decir, un tiro parabólico donde tenemos en cuenta la fuerza del viento. Bien, recordar que para el tiro parabólico lo que considerábamos era que en la composición de movimientos, donde el tiro oblicuo, tiro parabólico que se llama también, podíamos descomponer el movimiento en dos tipos de movimiento: un movimiento horizontal, es decir, sobre el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, donde la velocidad sería constante, y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, de aceleración constante, debido a que ahí interviene G, la gravedad, la aceleración de la gravedad, que para este caso nos dice que consideremos 9,8, esas 10 metros por segundo cuadrado, pero realmente es 9,8 metros por segundo. ¿Vale? Bien, nos dan la velocidad de lanzamiento, la velocidad inicial de lanzamiento, solo que en este problema, pues bueno, actúa también la velocidad del viento, con lo cual vamos a tener que considerar que los dos movimientos, tanto en el eje X como en el eje Y, a ser un tiro parabólico real, pues son la composición de dos movimientos: un movimiento uniformemente acelerado en el eje X y otro movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. ¿De acuerdo? Para estos dos casos, os recuerdo que por teoría tenemos cuánto valdría la componente X y la componente Y del vector posición, es decir, la distancia que recorrería sobre el eje X y la distancia que correría sobre la distancia Y. No vamos a demostrar en el problema de dónde salen estas ecuaciones, pero bueno, sí hemos hecho ya algún que otro problema donde se demostraban cómo salían estas ecuaciones, e incluso, bueno, la tenéis en teoría, ¿vale? Bien, una vez planteado esto, sabiendo que para el primer caso la, el tiro parabólico sale del centro de coordenadas, con lo cual x sub 0 vale 0. Inicialmente la velocidad inicial es 0 en el eje X, y la componente de la aceleración sobre el eje X nos da en el problema que es la gravedad en el eje Y partido por 5, es decir, la G, la componente G, que para este caso vamos a considerar 10 metros por segundo. Bien, pues estas condiciones iniciales las sustituimos sobre esta ecuación, que nos saldrá esta ecuación: x sub 0 vale 0, la v sub 0x también vale 0, y un medio de gx por t cuadrado. Sabemos que
la gx vale gi partido por 5, con lo cual la gi vale 10, partido por 5 son 2, con este 2 de aquí se anulan, con lo cual me sale que x es igual a t cuadrado. De manera que ya tenemos la la coordenada x en paramétrica, pues será x igual a t cuadrado. Y para calcular la componente y, pues también partiendo de la ecuación que hemos planteado antes, pues sabiendo que la y sub 0 es 0, puesto que empieza también en el origen de coordenadas, lo lanzamos con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, y en ese instante la GI será, en ese instante tendremos el valor de la GI. ¿Vale? Bien. Sustituyendo, pues tendremos que el valor de I sub 0 será 0, el valor de V sub 0i son 20 por t y la G sub i son 10 metros por segundo, que aquí hay otro error y nos falta metros por segundo cuadrado, con lo cual son 10, 10 dividido entre 2 son 5, con el signo menos de aquí, menos 5t cuadrado, ¿vale? Aquí al poner, se me ha caído el 1. Bien, con lo cual ya tenemos cuánto vale la componente y. Bien, el vector posición, la ecuación vectorial horaria de la posición será la componente x en la dirección del unitario y, t cuadrado en este caso, más la componente y que nos ha salido, 20t menos 5t cuadrado en el sentido j del eje y. Bien, pues ya tenemos cuánto vale el vector posición. Para calcular el vector velocidad, pues sería hacer la derivada del vector r, es decir, derivada de r con respecto de t, es decir, la variación de la posición con respecto del tiempo. Derivamos este vector, 2t en la dirección de y, 20t en la derivada es 20 y 5t cuadrado su derivada son 10t, con lo cual volvemos a tener el vector, que como veis tendrá una componente x que sí varía con respecto del tiempo y una componente y que también varía con respecto del tiempo. Bien, para calcular la ecuación vectorial horaria de la aceleración, pues sería volver a derivar el vector velocidad, que equivaldría a hacer la segunda derivada del vector r, con lo cual la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Derivamos la velocidad con respecto del tiempo, la derivada de 2t es 2 y la derivada de 20 menos 10t, 20 es constante es 0, menos 10 en la dirección de j, con lo cual será un vector que tendrá la componente x y la componente y no dependen del tiempo, con lo cual es una aceleración constante. Luego el movimiento general es un movimiento uniformemente acelerado, como he dicho antes, de aceleración constante y compuesto de dos movimientos, un movimiento sobre el eje x, que es uniformemente acelerado, y sobre el movimiento y también es uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Bien, y ya tenemos las ecuaciones horarias de la posición, de la velocidad y de la aceleración, que son las ecuaciones que describen el movimiento. Bien, a partir de aquí, pues aquí tenéis la representación de cómo sería, ¿vale? Sí, vamos a calcular el siguiente apartado y ahora lo veremos en el GeoGebra, ¿vale? Tenemos que calcular la trayectoria. Bueno, como tenemos en paramétricas el vector posición, pues sería algo tan sencillo. Esta sería la ecuación de la trayectoria en paramétricas, pero bueno, vamos a darla en función de y igual a f de x, es decir, una función de x. Para eso, dentro de las paramétricas, anulamos el parámetro t y obtendremos la función y igual a f de x. De aquí, de esta expresión, despejamos t y la sustituimos aquí, y al sustituirla aquí nos sale cuánto vale la función y igual a f de x de la trayectoria, que como veis se trata de una parábola, que la representamos
pues se trataría de una parábola. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea. Aquí lo tenéis, ¿eh? Se trataría de una parábola. Esta sería la ecuación de la parábola. Como veis, ¿eh? No es un tiro parabólico real que tiene en cuenta el aire, ¿vale? Sobre el eje X. Bien, vamos a calcular ahora la distancia entre el punto de lanzamiento y el impacto horizontal, es decir, el alcance. Tenemos que calcular, vamos a hacerlo un poquito más grande, tenemos que calcular esta distancia. Esta es la distancia que tenemos que calcular. Bien, sobre las ecuaciones vectoriales horarias, que las hemos calculado antes, nosotros sabemos que cuando toca aquí, la componente y del vector posición es 0, ¿verdad? Este sería el vector posición, con lo cual tendríamos que calcular el valor de R. ¿Cuándo? Pues tendríamos que calcular el valor de R cuando no tiene componente I. Claro, no tiene componente I en 0 cuando sale y cuando vuelve otra vez a la horizontal. Bien, pues sería algo tan sencillo como en la ecuación vectorial horaria de la componente I, hacerla 0, la hacemos 0, calculamos el valor de t. Si esto es igual a 0, pues t es igual a 0 y 20 menos t cuadrado es igual a 0, con lo cual t será 20 partido la raíz cuadrada, con lo cual será 2 segundos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, al cabo de los dos, o sea, en 0 y al cabo de los 2 segundos será el tiempo que tardará en hacer esta trayectoria y llegar aquí. ¿Cuánto va a dar la distancia? Bien, pues la distancia será el valor este de x, será este vector de posición, pues como tenemos la componente x del vector, haciéndola t igual a 2 segundos, pues nos saldrá 4 metros. Y si os dais cuenta, en el dibujo que está hecho en GeoGebra, ahora lo vemos, pues vemos de que realmente está en los 4 metros. ¿Ok? Bien. Aquí, a ver, t igual a 20 menos t cuadrado, con lo cual sería igual a 0. Esto sería 20t, con lo cual aquí serían 2 segundos. Creo que hay un error. Ahora lo reviso, ¿vale? Bien, ahora lo revisamos y lo vemos. Vamos a continuar. La altura máxima alcanzada por el proyectil, pues tenemos que calcular este punto de aquí. Claro, este punto de aquí, como sabéis, es un máximo. ¿No es verdad que es un máximo? ¿Qué tendría que hacer? Pues hacer la primera derivada, efectivamente. Hacer la primera derivada. Si os dais cuenta, cuando va subiendo, cuando llega a su valor máximo, la componente VI es 0. ¿Verdad? Que la componente VI es 0. Luego, si la componente VI es 0, cogemos la componente VI, la igualamos a 0 y nos sale que es a los 2 segundos. ¿Cierto? Sí, este está mal, no puede ser a los 2 segundos. Aquí hay un error que ahora lo rectificamos, ¿vale? No os preocupéis, que ahora es un error de cálculo, con lo cual sería a los 2 segundos. ¿Sí? Bien, pues sustituyendo el valor de estos 2 segundos en el valor de la I, calcularíamos cuánto vale esta altura. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta altura de aquí? Bien, pues sería I de 2, 20 por 2 serían 20 metros. Efectivamente veis como ahí sale 20 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro cómo quedaría? Bien, para calcular el ángulo que forma con la horizontal el vector velocidad con el punto de impacto, sería algo como calcular, esta es la velocidad, este es el punto de impacto, esta de aquí sería la velocidad, tendríamos que calcular este ángulo de aquí, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo, pues este ángulo de aquí, su tangente sería el seno partido por el coseno. El seno es
el cateto opuesto y el coseno el continuo, es decir, sería la tangente de este ángulo sería VI partido VX, ¿cierto? Bien, pues es lo que hemos colocado aquí. Teniendo en cuenta de que Vx vale 2t y Vi vale 20 menos 10t, son las componentes del vector velocidad, pues, y además en el momento del impacto es para t igual a 4, lo hemos calculado antes, para t igual a 4 es cuando está el impacto nuevamente con el suelo, pues tuvimos la VI de 4 y la Vx de 4, que lo calculamos, la Vx de 4 pues será 2 por 4, 8, y la VDI de 4 será 20 menos 10t, son menos 20. Con lo cual la tangente será menos 20 octavos. Haciendo el arco cuya tangente vale menos 20 octavos, nos sale 68,2, tal y como hemos comprobado aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Aquí lo tenéis. Bien, vamos a revisar el apartado. Aquí había un error. Ha sido yo un error mío. Ya veis que es muy fácil equivocarse. Y además no me he dado cuenta, porque me tenía que haber dado cuenta, porque además el problema está resuelto por GeoGebra, con lo cual me tenía que haber dado cuenta que los datos que salen aquí no salen con el GeoGebra. Bien, habíamos dicho que vale, bueno, sí, me estáis preguntando por el error que había aquí. Vamos a verlo un poquito más. Vamos a verlo un poquito más tranquilo, ¿vale? Es decir, sería igual a 20t menos 5t cuadrado, que para que calcular el tiempo para el cual llega al alcance, es decir, llega a este punto de aquí, vamos a ponerlo aquí, a este punto de aquí, pues será cuando, para calcular el tiempo, será cuando el vector R no tenga componente I. No tenga componente I, que en este serán dos casos. Uno cuando parte de cero, pues ya sería para t igual a 0, y para este punto de aquí, vamos a calcular cuánto valdría el t. Con lo cual, cogemos la componente I del vector, que es 20t menos 5t cuadrado, y la igualamos a 0. Esto sería 20t menos 5t cuadrado sería igual a 0. De manera que sacando factor común t sería 20 menos 5t. ¿Vale? Ahora está bien. ¿Correcto? ¿Sí? Con lo cual esto está mal, esto sería un 5 y eso está mal. Bien, para que esto sea 0, para que esto sea 0 tiene que ocurrir o bien que t sea igual a 0, 0 por cualquier cosa 0, o que 20 menos 5t sea igual a 0. Con lo cual partimos de que t despejando sería 20 partido por 5, que nos daría 4 segundos. Con lo cual t sería 4 segundos. De manera que haciendo el x de 4, que también esta parte de aquí, sería 4 al cuadrado, que sería 16, con lo cual el alcance estaría a 16 metros, ¿vale? Si lo veis perfectamente, como está hecho en el GeoGebra a escala, pues está hecho con los datos de verdad, pues sería el punto 16,0. Hemos forzado a que I, la componente I, sea 0. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ahora lo rectificaré en el PDF, que para que os lo descarguéis. Ahora rectificaré este error y, bueno, pues perdonadme por el error, pero como veis, es muy fácil equivocarse. Hay que tener en los exámenes los 5 sentidos puestos, o los 6 sentidos, si cabe, tenerlos puestos en los que estamos haciendo, ¿vale? Bien, ¿hay alguna pregunta más, chicos, chicas?